Hola chicos, bienvenidos por acá con un tutorial diferente, hermoso, pero seguimos por las líneas de las mochilas guayú. Acá les presento un hermoso fajón tejido en telar comino. Este telar es muy fácil de manejar y es muy rápido. Quise enseñarles a tejer con este telar porque, chicas, nos ahorramos tiempo y trabajo. Primero, no tenemos que entorchar los hilos. Simplemente según el grosor que queremos para nuestra fajón o gasa, esa cantidad de hilos ponemos. Yo ya les voy a explicar qué tantos hilos vamos a colocar o qué tantos hilos coloqué yo por color para obtener este precioso fajón. Les quiero dejar claro que lo tejí con un fajón. Este fajón lo tejí con un telar de 11 ranuras arriba, 11 ranuras abajo, en total 11, 22 cordones o montoncitos de hilo, 22 montoncitos de hilo. Acá, por ejemplo, el negro tengo dos. Ya les voy a explicar cómo se acomodan, cómo empecé yo desde cero. Sin más, invitarlos a que tejan este precioso fajón. Ustedes pueden colocar los colores que quieran. Yo voy a enseñarles el orden que yo puse para sacar este diseño, pero ustedes pueden colocar los colores que deseen. Yo quise estos colores porque de hecho tengo en mente una mochila, no la tengo aún, pero sí sé que voy a tejer una mochila con estos colores, ¿ok? Entonces, chicas, los que quieran combinar, solamente traten de llevar el orden que yo les voy a enseñar para que quede el diseño así. Me encanta este diseño, realmente no lo planeé, coloqué los hilos, empecé a tejer y me salió súper fácil. Pero entonces sí he visto casos de personas que colocan los hilos diferentes y les salen muy diferentes los diseños, ¿ok? Sin más, empecemos a tejer. Los invito a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, que si les gusta siempre dejen una manito arriba, un buen comentario, les agradezco mucho. Empecemos explicando qué tan largos son los cordones y cómo se empieza. No se preocupen, que está toda la información para que puedan manejar este perfecto telar muy fácil. Realmente para mí es perfecto, chicas, por lo fácil, lo sencillo de manejar y lo rápido que se teje una gasa como esta. Chicas, antes de enseñarles cómo se acomodan los hilos y todo, yo les voy a mostrar. Yo en este telar utilicé hilo de 2 milímetros y este color no lo tenía de 2 milímetros, pues utilicé de 1 milímetro. Es muy sencillo. Cada montoncito de hilo yo utilicé 2, 4, 6 hilos por montón, y recuerde que son dos montoncitos, o sea 12 hilos por color. Eso es todo. Y cada montoncito traía, bueno, lo que yo les explico, 12 por color, que lo separé en 6 y 6 para que me saliesen dos montoncitos. 2 metros de largo, 2 metros de largo el negro, 2 metros de largo el amarillo, 2 metros de largo el gris, 2 metros de largo azul, verde, este es otro tono de gris, este es un amarillo. 2 metros, 2 metros. Y tengo un fajón de 1,15 m más o menos, sí, 1 metro, creo que es 1 metro como 18, me quedó como 1 metro 18, quedó el fajón. Entonces ustedes no se preocupen, no lo tejí tan apretado, realmente quedó perfecta la tensión, que ya les voy a enseñar para que quede bien tensionadito qué deben de hacer. Les voy a dar el paso a paso para que queden con fajones así de hermosos. Quedó bien de grueso, no cede, no es un fajón que se va a hacer muy largo, cede muy poquito, realmente si alcanza a ceder un poco son 2 centímetros, 3 máximo. Entonces es muy buena opción para reemplazar los fajones de cordones entorchados. No quiero decir que vamos a seguir trabajando solo este fajón, no, chicas. Yo voy a trabajar siempre los fajones originales guayú, pero estos fajones se utilizan tanto como los otros. O sea, los dos los podemos adaptar perfectamente a una mochila. No quiero que se compliquen con eso. Si ustedes se les facilita hacer este, pueden hacerlo todas las veces que quieran para las mochilas que ustedes están tejiendo. Igual, con los hilos que les quede para que esos colores combinen. Está perfecto para mochilas guayú, grandes, medianas o pequeñas.
Eso también lo van a empezar ustedes a ver, que si la quieren menos ancha, este quedó de 6 centímetros, entonces colocan menos montoncitos. No van a utilizar las 22 ranuras, pueden utilizar solo 20, 10 arriba, 10 abajo. Empecemos con la explicación. Ya quedó muy claro que son 2 metros por cada montoncito de hilo que yo voy a colocar. Les voy a enseñar cómo lo adecuo acá al telar, cómo lo instalo en el telar, y que son 2 metros en cada uno de los montones que yo voy a instalar al telar. Eso necesito que quede muy claro porque son las preguntas que más me hacen ustedes. ¿Cuánto debe medir los cordones? En este caso, 2 metros. Todos acá en este telar no hay ninguno que mida más de 2 metros. De hecho, lo pueden hacer de 1,16 m, de 1,60 m, perdón, 1,60 m, pero chicas, si están empezando, prefiero que les sobre un poco de material, no que les haga falta. Entonces, 2 metros. Cuando ustedes ya tienen práctica de tejer este hermoso telar, ya pueden empezar a notar que si les queda un poco más de material, igual siempre dejen mechas. Me encanta que las mochilas lleven mechas. Entonces, le pueden dejar mechas más largas. Yo realmente este lo amarré muy junto. Hubiese querido dejar más mechas, pero no quería desbaratarlo más porque está muy hermoso y ya, me duele desbaratar algo hecho. Entonces, con 2 metros de cada hilo, formando montoncitos de 6, empezamos a trabajar. Les muestro cómo lo instalo. Espero, chicas, que esté clara la explicación, que no tengan muchas dudas y que se atrevan a tejer. Este telar es maravilloso. Realmente es simplemente hacer el movimiento que les voy a enseñar, que es un movimiento repetitivo una y otra vez hasta que empiecen a ver el resultado y se van a enamorar de este precioso resultado. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, antes de empezar a tejer este fajón, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, el orden de los hilos. Realmente afecta y no afecta. Este fajón se va tejiendo y al paso que se va tejiendo van girando los colores acá. Entonces, ahora tengo negro acá. En unas vueltas van a quedar los negros acá, estos grises corridos, estos corridos, y se va a ir corriendo todos los colores. Ya me van a entender ahorita que empecemos a tejer. Yo lo primero que preparé fueron los hilos. Tengo en estos hilos, en cada montoncito tengo 6 hebras, 3, 6. Yo estoy utilizando un hilo de algodón de 2 milímetros. Bueno, chicas, igual como les acabo de enseñar en el orden que van a quedar los hilos, así los vamos a instalar en este momento. Yo quise mostrarles cómo quedaban instalados para que ustedes se den una idea, pero quiero también aclarar cómo se instalan, es muy importante. Yo estoy utilizando el telar de 11 ranuras y simplemente tengo mis hilos listos, todos acá amarraditos, los negros juntos, los grises juntos, bueno, este es otro tono de gris, el verde, el azul, el amarillo. Todos están junticos, listicos y amarrados. Yo los amarro previamente para evitar de que se me suelten o se hagan enredos. Entonces, igual, lo paso por la ranura del derecho hacia atrás. Miren. Acá por el frente. Y voy a colocar el peso o lo que me le va a hacer sobrepeso, que en mi caso es un candado. A mí se me hace más fácil con este para que se mantenga todo el tiempo esta parte de acá con buena caída y quede primero más derechito y segundo quede bien parejo. Esto ayuda mucho para que quede parejo a los lados. Con una hebra aquí por el medio de mis hilos vamos a sacarla y amarrar el candado. Lo meto acá en el medio también de los hilos. Traten de que no quede de lado. Me ha pasado que algunas alumnas le colocan peso y queda de lado el sobrepeso, esto que le ponen como ancla, queda de lado y se va viendo torcido. Mejor dicho, de por sí este tejido o este telar queda un poquito de lado al empezar. Entonces, si le colocan
peso que tras del hecho quede de lado, entonces también afecta el tejido. No es difícil el telar, es lo único poner un poquito de cuidado, pero no es difícil. Ahora sí, empecemos a organizar los hilos. Bueno, ya acomodé los hilos, los organicé, todavía no están bien ajustaditos, se pueden igual organizar un poco. No alar, nunca se alan los hilos. Simplemente así. Este es el orden en que van a quedar. Bueno, ahora sí empecemos. Ya les mostré cómo hice esto, ahora empecemos. Otra cosita que no les dije, deben de tratar que quede centrado. Ni tan corrido para acá, ni tan corrido para acá. Centrado. Y el peso debe estar siempre al aire, así. Si ustedes lo sostienen en una mesa, pues él no hace peso y puede quedar torcido el fajo. No hacer la misma tensión. Realmente esto nos ayuda a que quede tensionado y no tengamos que hacerle fuerza ni alar estos de acá. Bueno, entonces ya teniendo los hilos listos con todo lo que les expliqué que debemos de tener en cuenta a la hora de tejer, ya empecemos. Bueno, este fajón o gasa no lleva hilo alma, por lo que tanto pues no le corté los 20 metros de otro fajón que ya les había enseñado, porque se confunden mucho a la hora de tejerlo y siempre me están preguntando que entonces si este no lleva hilo alma, ¿cómo va? Es muy sencillo, chicas. De acá voy a agarrar. Empezamos siempre por este lado, sea para pasar los hilos a el centro o sea para empezar a tejerlos. Yo voy a empezar con este de acá abajo de la ranura 12 y lo pongo acá en la F. Siempre el que quede acá lo paso para acá y el que quede acá lo paso para acá, siempre al terminar la vuelta. Esto solo lo hacemos cuando ya terminamos la vuelta para empezar la siguiente. Entonces acá estoy empezando la primera vuelta, ya pasé un negro para acá, no se alan, no se hace fuerza, simplemente se sostiene, se coloca acá, se hunde un poco en la ranura y ya, eso es todo. Se sostiene, se coloca ahí, se hunde un poco en la ranura y ya. Igual con todos. Si usted tiene buena tensión, que para eso es el peso acá abajo, para ayudar a la tensión, y aparte no los ala, le van a quedar muy bien. Empezamos, chicas. Este movimiento de pasar los hilos siempre se hace así. O sea, yo paso uno para acá, el otro para acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy haciendo este movimiento. Pero para empezar a tejer, siempre paso de abajo hacia arriba. Miren, ese es el primer movimiento. Agarro el hilo de abajo hacia arriba. Son pasos muy fáciles de seguir y en el mismo orden. Bajo el 2 a el 13, subo el 14 al 2 y así. Simplemente es subir, bajar el hilo que corresponde. No es nada diferente. Al hacer ese movimiento, ustedes van a obtener un telar sin necesidad de hacer nada diferente. ¿Listo?
Subí el gris, pues acá me falta un gris. Mírenlo, acá está, lo bajo. Sabemos también, si en caso tal que se confundan, no sepan qué va, tiene que quedar el último hilo por encima. Por ejemplo, si yo miro este gris no está por encima del negro. Al pasar este gris para allá, quedó por encima, entonces ya corresponde ese otro para que quede por encima del negro. Esa también es una buena forma de tener claro el orden de mis hilos. Eso es todo, o sea, más movimientos no se hacen sino estos. Voy a terminar la vuelta y les muestro cómo me queda esta primera, este primer paso o primera vuelta que doy, porque en sí se teje también vuelta a vuelta. Al hacer esto se forma la primera vuelta del fajón. Y pasé este último, entonces el que paso es este amarillo. Mire, lo agarro de acá, lo zafo, no lo halo, simplemente lo coloco arriba. El de arriba acá abajo. Y el de acá abajo arriba. Así me queda. Acá abajo tengo una línea que quedó desocupada o libre. Acá arriba tengo una libre. Todo esto está lleno, todo está lleno. Tengo una libre acá, una libre acá. Ahora van a entender ustedes por qué les digo que estos, de los que yo voy dando vuelta, ellos van haciendo este movimiento. ¿Listo? Porque ya terminé esa vuelta, agarro este negro, lo coloco acá en la ranura que tengo libre. Este de acá lo paso acá. Entonces con esto que acabo de hacer estoy pasando estos hilos que iba uno acá y uno acá, los estoy llevando hacia acá. Eso es todo. Ahí. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a empezar nuevamente la vuelta. Ya tengo todos mis hilos llenos. Mire, está muy fácil. Voy a empezar la vuelta así como empecé la primera, que fue agarrando este de acá acá y este acá. ¿Listo? En el momento que ya ustedes entiendan el movimiento que yo les explico, sencillo. Cuando agarren este de acá, lo pueden pasar directo acá y ya, nada que ver. Yo lo que hice fue colocarlos acá para que ustedes vean que las ranuras están llenas, que están todos, que está bien y que sobre todo entiendan el movimiento que yo les digo de hacer esto con estos hilos. Y estos hilos me sirven como hilo alma, ¿listo? Teniéndolos así, empezamos nuevamente la vuelta, que es este arriba, este abajo, Bueno, yo ya terminé el fajón, ya tengo el largo que quiero, me encantó el color, quedó muy lindo y les voy a mostrar. En esta punta pues les amarré y les enseñé cómo se colocaba el peso para empezar a tejer. Ya ahora que terminé, voy a enseñarles cómo termino yo. Si lo van a dejar con mechas, van a hacer esto que les voy a enseñar. Si lo van a dejar sin mechas, simplemente lo dejan así. De hecho, yo corto un poco más estas, las envuelvo en el mismo fajón, pero muy, o sea, corto bastante. Esto todavía es mucho porque yo voy a dejar mechas, entonces no la quiero cortar. Lo envuelvo acá y al pegarlo a la mochila lo voy cosiendo así para que las mechas queden aquí escondidas, y como queda tan corto realmente ni se ven las mechas. Pueden soltar el nudo, cortar y simplemente envolver y ahí quedan amarrados, o dejan el nudo, cortan que quede bien bajito, entonces lo poco que queda pues lo van a guardar dentro del fajón y luego lo pegan. ¿Listo? Si lo van a dejar sin mechas, yo lo voy a dejar con mechas. Entonces les muestro, acá tenemos cómo se terminó, igual cómo se terminó así, la última parte que hicimos quedó así. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a unir por colores estos dos. En mi caso quedaron, quedó bastante cortico este azul claro. Voy a sacar 3 hilos de acá y 3 hilos de acá.
voy a unir estos con un nudito muy sencillo. No lo hagan con un nudo muy fuerte porque realmente es solo para sostenerlos. Mire que quede flojo. Y acá vamos a hacer un nudo que lo vamos a hacer en todos los cordones. Paso estos 3 hilos por encima de estos hilos del centro y este lo paso solo por encima del que acabé de pasar, pero por debajo de todos, o sea, por debajo de los del centro y por debajo de estos 3. Mire, así debe quedar. Lo voy a ajustar un poco, tampoco es apretarlo, es ajustarlo para que quede a la misma altura o a la misma medida que quedó el nudito. ¿Listo? Simplemente hacemos lo mismo, pero ahora este es el que va por encima de este lado, acá por encima, y el que tengo a este lado lo paso por encima de los 3 que acabo de pasar, pero por debajo de estos de acá. Así es sencillo. Aquí, miren, ajusto y ahí ya me queda. Pueden hacerlo una tercera vez si creen que de pronto se les suelta. Lo mismo, por encima de todo, este solo por encima de estos 3, pero por debajo de todos los hilos que tengo. Yo normalmente siempre hago esto cuando voy a dejar mechas, porque esto impide que se desbarate mi tejido. Cuando ya tengo este centro seguro, voy a hacer lo mismo con todos los colores, pero les voy a contar una cosa. Hay que hacerlos en pares. Entonces este es el de la orilla, a pesar de que está este lado, va a par con este. Entonces agarro los que van juntos, los que van pares, esos son los que agarro y hago lo mismo. 3 hilos de un montón, o pueden ser 2, no necesariamente 3. Este hilo es grueso, entonces podemos utilizar solo 2. Ya está. Agarro los del centro, voy a hacer este, mire, lo paso por encima y este de acá lo paso por encima de este, pero por debajo de todos. Eso voy a hacer con cada uno de los colores. Ya saben, uno en parejitas, lo llevo hasta la parte de arriba donde va a quedar. Hago lo mismo, lo paso acá de este lado, ahora acá, y lo paso por debajo. Esto vamos a hacer con todos los hilos y ya les muestro cómo me queda terminado y cómo dejo las mechas. En esta punta, como le voy a dejar mechas, simplemente voy a soltar acá y voy a desmechar un poquito para que me queden las mechas más largas. Eso es todo lo que tienen que hacer.